La doctrina bíblica de la creación es la base de toda nuestra experiencia como cristianos. Nos coloca a nosotros como criaturas y a Dios como creador, quien es digno de nuestra adoración. En el capítulo 6, el profeta Isaías nos hace alusión a una experiencia que él vivió al poder contemplar el poder y la santidad de Dios y al él sentirse como un ser indigno de presentarse ante él. Y es que nosotros somos criaturas y no hay que olvidar que Dios es nuestro creador. Bienvenidos a este primer trimestre del año 2013. Bienvenidos a esta primera escuela sabática de este primer trimestre. Queremos invitarles para que a lo largo de todo este año que ha iniciado ya, nos acompañen y se gocen con nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Acompáñenos también en nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Sean todos muy bienvenidos a esta primera lección de este primer trimestre 2013 de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos contentos de iniciar un trimestre más y un año más también, por cierto, aquí en su programa La Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos. Gracias por permitirnos continuar transmitiendo para ustedes y seguir compartiendo nuestros estudios de la Biblia respecto a diferentes temas, conforme la lección Escuela Sabática nos lo indica. Y en este trimestre nos vamos a maravillar con un estudio impresionante sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, qué mejor para comenzar este año y este trimestre con la lección Escuela Sabática que invitando tres amigas, tres compañeras egresadas de aquí de la Universidad de Montemorelos, las tres de la Escuela de Psicología, que van a compartir con nosotros sus puntos de vista al respecto. Quiero que ustedes también les conozcan. Mi nombre es Nancy Benítez, soy del estado de Morelos y como dijo Jorge, soy egresada de la Facultad de Psicología Clínica. Bienvenida, Nancy. Gracias. Mi nombre es Saraya Espinosa, soy egresada de Psicología Clínica y soy del estado de Hidalgo. Bienvenida, Sara. Gracias. Hola, mi nombre es Chantel Soto, yo también soy egresada de Psicología Clínica y yo soy de Monterrey, Nuevo León. Okay. Y es un gusto estar aquí también. Muy bien, desde el centro y del norte tenemos representantes, sean todas bienvenidas. Vamos a comenzar el estudio en esta ocasión, como siempre lo hemos hecho y tenemos el hábito de hacerlo y no lo dejaremos de hacer, pidiendo la bendición de Dios. Sara, ¿quieres dirigirnos, por favor? Claro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de aprender cada día más de tu palabra y te pedimos que ahora que vamos a estudiar, tú nos puedas dar la inspiración y la sabiduría necesaria para entender el mensaje que tienes para nosotros. Sé con cada uno de los que estamos aquí y también con los que nos están viendo el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Bueno, estamos comenzando un trimestre, dijimos un año, y qué mejor forma de comenzarlo que estudiando los mismos orígenes de nosotros como seres humanos, como creación, y de la Biblia misma. Claro. ¿No? El título de esta semana, Jesús, creador de cielos y de la tierra, nos hace referencia a ese acto gracias al cual estamos hoy aquí, que es la creación. Nancy, ¿quieres ubicarnos en el texto bíblico de esta semana, por favor? Claro, bueno, el texto obviamente es el primer versículo de nuestra Biblia. Yo creo que ¿quién no se lo sabe, verdad? ¿Quién no se sabe? Memoria. De memoria. Puede que haya alguno, pero espero que aquí no sea el caso. Creo que pero todos no lo sabemos. Ok, se encuentra en Génesis 1:1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Creo Dios. creó Dios Los cielos y la tierra. Podemos hablar tan solo de este versículo, ¿no? Todo el trimestre podría basarse de este versículo. Claro. Pero vamos a tratar de ser bien concisos. Si alguien les preguntara, por ejemplo, imagínense que ustedes se van de misioneros a algún país del Medio Oriente, algún país donde el cristianismo no es una religión tan fluida, tan popular, tan permitida, y llegan a una casa y les dicen, bueno, mira, estos son mis dioses, un dios de madera, un dios de piedra, sus ídolos, y ellos son mis dioses, ellos me cuidan. ¿Y el de ustedes cómo es? ¿Cómo es su Dios? Si alguien les preguntara, ¿cómo es tu Dios? ¿A qué se parece? ¿Qué características tiene? ¿Qué responderían? ¿Ah? Nancy, Chantel o Saraí, ¿se han puesto a pensar en esto? Muy buena pregunta. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora vamos a escuchar las respuestas. A ver, ¿qué piensan, Nancy? Ok, bueno, si estuviera en esa situación, yo estoy viendo sus dioses. Entonces, en primer lugar, yo les diría, pues mi Dios
no está aquí presente, en vivos, en persona. O sea, no es un ser físico. No es un ser digamos. físico aquí en la tierra, exacto, no es visible. Entonces podría ser como un espíritu que lo siento, pero yo sé que existe, no en la tierra, pero sí en el cielo. Y lo puedo ver de diferentes maneras, por ejemplo, por medio de la naturaleza. No es visible, pero lo es. Lo siento. No, es que no todas las cosas que se perciben tienen que entrar por nuestra vista, ¿cierto? Claro, Claro. O sea, lo puedes percibir de otras maneras. Sí. Y es que, mira, aquí entra algo muy interesante porque cada quien va a decir cómo es su Dios de acuerdo a cómo lo ha vivido, ¿no? Exacto. Porque, exacto, o sea, lo comentamos, ¿no? alguien puede decir, bueno, para mí Dios es como mi papá. Otra persona puede decir, para mí Dios es como Mi hermano. mi consejero, Mi abuelo, mi tío, mi Exacto. Mi mejor amigo. es mi Mi mejor amigo. Entonces también va a tener mucho como dijimos, ¿no? La percepción de que haya vivido cada uno su experiencia con Dios. A lo que hace referencia, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad que es necesario que adoren. O sea, el que Dios no sea un ente físico no lo hace menos real. Jorge, y de hecho hay otra cita que menciona eso de lo visible. Ajá. Es Primera de Colosenses. Corintios, Perdón, quiero decir. no, perdón. O Colosenses 1. ¿Cuál es ese primer Colosenses? Te estaba probando. Muy bien, lo hiciste muy bien. Colosenses 1, versículos 15 y 16. Muy bien. Dice así. Cristo Excelente. es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí Pablo está respondiendo también lo que dijo Juan, ¿no? en el Evangelio. Dios Cristo es la imagen del Dios invisible, pero el que sea invisible no quiere decir Significa que no exista. que no sea real, que no exista, ¿verdad? Tú, Chantel, ¿qué sientes o qué responderías cuando alguien te dijera, ¿cómo es tu Dios? Yo respondería a personas que ellos tienen otros dioses, les diría que Él es como uno de nosotros. O sea, que se lo imaginen como una persona, no como un objeto. Que es una persona de carne y huesos como nosotros, simplemente que es perfecto. Perfecto. Nosotros como humanos no somos perfectos, pero tenemos un Dios que es como nosotros, pero perfecto. Así yo lo describiría. Sí, es bastante interesante, ¿no? O sea, como nosotros, pero perfecto. Yo creo que mejor lo dejamos en esa definición concreta, ¿no? Para no entrar en esos detalles. Pero hay que recordar que tienes razón, porque nosotros somos Imagen. la imagen de Dios. Y el que Dios no tenga cuerpo, el que Dios no sea físico, como ya mencionábamos, no lo hace menos real, ¿no? Pero sí, en efecto, Dios es como nosotros. Ya el misterio de que cómo es como nosotros, que no tiene cuerpo, ya eso otro tema. vamos a entrar después, en algún momento, otro día, ¿verdad? Tú ya dijiste, Saraí, que depende de cada persona, ¿verdad? Esto es muy cierto, cada persona va a definirlo o a compartirlo conforme haya sido su propia experiencia. Ahora, el tema de la creación que estamos tocando bueno, todo el trimestre vamos a hablar de Jesús sobre diferentes aspectos, pero esta semana hablamos de la creación. Pero, ¿por qué la creación, Nancy? ¿Por qué la creación, Chantel? ¿Por qué la creación, Saray? ¿Cuán importante es el tema de la creación para un joven hoy en día? Digo, si es que lo fuera. Porque hoy en día estamos totalmente inmersos en la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, los avances, la historia. ¿Por qué es tan importante el tema de la creación? ¿Cuán relevante es? Pues yo siento que la creación es un tema, fíjate, que se ha dejado un poquito rezagado, así como que no se toca mucho el tema. Y para mí es lo muy importante, ¿sabes? Porque yo siento que hay dos, vamos a decirlo así, dos creencias, ¿no? Creacionismo, y hay otra que dice que somos accidente, por así decirlo. Para mí es bastante relevante porque el saber que fuimos creados por Dios me da una identidad. O sea, yo sé que no soy una casualidad, yo sé que no soy un accidente. ¿Y sabes qué más? Te da valor. Exactamente. De que eres parte de una acción creadora, por amor. Claro, y me da seguridad de que, oye, si alguien me creó porque me amaba, estoy segura que no me creó nada más para dejarme ahí, ¿no? Sino que me creó con un propósito. Ciertamente. Todo va bastante ligado, y es por eso la importancia del saber bien el creacionismo, o más bien dicho, que estar conscientes de que Dios nos creó,
y también estar bastante conscientes del por qué lo hizo y no olvidarlo, porque casi siempre creación lo asociamos con, oh, cielo, tierra, pero también somos nosotros. Nosotros somos la corona de la creación. Yo estoy de acuerdo con Sara en que es muy importante el hecho de hablar de la creación. Siento que es importante porque debe, en todas las cosas que pasan hay un principio y hay un fin. Y hay que conocer nuestro principio siempre. No sé si es en la teoría o en la creencia naturalista que creían que siempre el universo existió. Siempre existió. O sea, no hay una manera de explicarlo, siempre existió. Y para el creacionismo decir que hubo un principio es decir que algo creó, que hubo un creador. Exacto. Entonces yo digo que eso es muy importante para nosotros como adventistas. Ese es un buen punto, porque si hablamos de la creación, automáticamente tenemos que hablar del creador de la creación. ¿Y quién pudo haber creado los cielos perfectos, el mundo perfecto, sino un ente perfecto? Un diseñador. Un diseñador, exactamente. Qué buena forma de describir a Dios, un diseñador, como un artista, ¿no? Que todo lo puso a su orden. ¿Por qué es tan importante la doctrina de la creación en sí? ¿Por qué crees tú? Pues yo creo que, como ya lo habían mencionado, el hecho de saber de dónde vengo, de dónde soy, no se hace que nosotros, por ejemplo... ¿Cuán importante es en psicología el origen de una persona? Pues es muy importante porque te da... ¿Qué define o qué bendiciones trae a la persona saber su origen? Pues en primera sabes porque de dónde vienes, o sea, quién te trajo, o sea, identidad más que nada. Sabiendo tu identidad, de dónde provienes, es como tú comienzas a comportarte, o sea, comienzas a saber, ok, quién soy yo, en ese sentido. Entonces yo creo que en el hecho de que hablamos de creacionismo es muy importante para nosotros como personas porque ¿quién nos creó? O sea, ¿por qué nos creó? ¿Cuál es su propósito como nos creó? Dice, Dios nos creó a su imagen. Entonces, bueno, a mí me llama la atención porque nos creó, o sea, casi al final, o sea, al final. Entonces, lo comentaba con una compañera de que tal vez Dios ve nuestro bienestar. Claro. O sea, primero dijo suplió que... todas las necesidades. Exacto, entonces suplió todas las necesidades, puso, por ejemplo, el trabajo, esto quiero que haga, y después nos puso a nosotros, ok, ahora tú vas a ser el que vas a ordenar, vas a ser el que vas a colocar el nombre, todo eso. Bueno, eso para mí creo que es importante. Sí, nos da identidad, nos da valor, nos da importancia, seguridad de saber que no fuimos de la nada, que tenemos un objetivo, que fuimos creados con un propósito y sobre todo a imagen de Dios. Creo que eso es bastante rescatable y es algo de lo que más podemos nosotros comentar. Vamos a irnos en breve a una pausa. Sin embargo, quiero pedirles que pensemos, en el tema de la creación se mencionan varios atributos, ¿no? Por ejemplo, vemos que Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Sepárese las aguas de las aguas, fue el cielo, produzca la tierra hierba, produjo hierba, produzca las aguas criaturas, etcétera. Todo lo que Dios dijo, dice el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, todo el ejército por aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. De hecho es un corito, no sé si han escuchado. No. Ok, bueno, entonces no se lo voy a cantar. Pero adelante. No lo voy a cantar. ¿Qué atributos podemos destacar de Dios en este relato de la creación? Okay. Piensen en alguno. Cada uno me va a decir uno. Y ustedes también, amigos, piensen por favor en un atributo de Dios que queda manifestado en el relato de la creación. Y en breve que regresemos de esta pausa vamos a comentar para que sí podamos todos enriquecernos, ¿no? Y saber cuántos atributos de Dios podemos citar en este, bueno, va a ser un pequeño tiempo, pequeño espacio de tiempo, pero vamos a hacer este ejercicio que fue interesante. Enseguida regresamos. En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados.
Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa La Escuela Sabática Universitaria. Nos fuimos a un corte y estamos hablando acerca de los atributos de Dios que son mencionados en el relato de la creación. Muchachas, ¿qué atributos ustedes pueden citar y qué base bíblica pueden ustedes compartir con nosotros? Nancy. ¿Quién empieza? Ok, bueno, en 1 Juan 4:8 yo creo que encontramos el que todo el mundo sabe, el que nadie discute, que Dios es un Dios de amor. Claro. Por ejemplo, lo encontramos, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces tú en el relato de la creación ves a un Dios amoroso. Claro. Qué impresionante, ¿no? Yo creo que la manera más visible en cómo Dios nos mostró su amor fue al crearnos. Al crearnos, sin duda, ¿no? Sí. ¿Saraí? Pues mira, yo encontré dos atributos. Uno, Dios fue un Dios organizado, porque bueno, la creación se tomó el tiempo, se tomó los días, lo hizo en orden, primero hizo esto, no hizo los peces primero y luego hizo el mar, sino que, o sea, lo fue haciendo todo con un orden, ¿no? Y fue un Dios organizado. Otra cosa es que Dios es un Dios plural, ¿no? Lo que sabemos. En Génesis 1:26, por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Se refería a que estaban trabajando, los que sabemos la Trinidad, ¿no? En conjunto, en unidad. Y esta característica, un atributo de Dios es bastante discutido, bastante mencionado, ¿no? Como Dios es uno en tres, etcétera. Lo vimos en lecciones pasadas que hablamos de vislumbres de nuestro Dios, sobre la pluralidad de Dios. Dios es uno, pero también es tres al mismo tiempo. Es un gran misterio, pero es una gran realidad también. Entonces, organización y su pluralidad. Pluralidad, muy bien. Chantel. Bueno, poderoso. Poderoso. Yo creo que tenemos un Dios grande y poderoso. Si nos ponemos a analizar la naturaleza, así a simple vista podemos ver cuán bella, cuán grande y majestuosa es. Eso nos habla de un Dios. Que por lógica debe ser mucho más poderoso, mucho más majestuoso que su misma creación. Claro. Por supuesto. Y te quiero leer un versículo. En Romanos 1, versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo visible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Excelente versículo. Yo creo que Dios es un Dios también, ¿cómo definir? Es un Dios artístico. Creativo, exactamente. Veamos la creación. Formas, tamaños, colores, texturas, dimensiones, distancias, matices, intensidad de brillo. O sea, un Dios creativo, imaginativo, artístico, original. Y lo creó todo. Y si nos ponemos a pensar que no hay dos copos de nieve iguales, o sea, no hay dos personas iguales, o sea, todo es único. Venimos de un Dios que es único, poderoso, original, creativo, organizado, plural y, por supuesto, amoroso. Qué impresionante. Ahora, muchachas, todos, conocemos los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Esos 27 libros que componen el canon del Nuevo Testamento, que los aprendemos desde chiquito, ¿verdad? ¿Los decimos juntos? No, es cierto. Mateo, Apocalipsis, Romanos. Si pudiésemos sintetizar toda la teología del Nuevo Testamento, sobresalen 4 personajes. Jesús, por supuesto, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Técnicamente ellos son los protagonistas de todo el Nuevo Testamento, porque los 4 evangelios nos hablan de Jesús.
Hechos hablan de Pablo y de Pedro principalmente. Todas las epístolas de Pablo, pues Pablo. Las epístolas universales, la mayoría de ellas habla sobre Pedro y sobre Juan. Tenemos otros universales también como Santiago, etc. Entonces, esos escritores del Nuevo Testamento, ¿cómo vieron a Jesús como creador? ¿Cómo lo percibieron, Nancy? ¿Cómo percibió Pablo? ¿Cómo percibió Juan? ¿Cómo percibió el mismo Jesús? Bueno, empezando de él como creador. Empezando el libro de Juan, lo describe como verbo. El verbo. Muy bien, como Juan, el principio San Juan, del verbo. capítulo 1, versículo 1. Excelente. ¿Lo puedes leer, por favor? Claro, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Continúa hasta el versículo 3. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo Juan veía a Jesús como el creador? Como él. Como el principio Como de el todo. principio. Y fíjate, la lección hacía referencia a la palabra logos, ¿no? Sí, ¿Cómo lo entendían los contemporáneos de Juan? Decía que Logos era el principio creador. Exactamente, Así, esa palabra. exactamente. El que fue creador. Y hace inclusive una comparación, ¿no? Si comparamos Génesis 1.1 con Juan 1.1, podríamos decir, en el principio creó Jesús los cielos y la tierra. Qué impresionante. Eso es Juan. ¿Qué respecto a Pablo o Pedro o alguien más, muchachos? Pablo creo que se refería al hecho de que como un primogénito. Colosenses Entonces, como lo que 1, leímos. 16 y 17. Colosenses Excelente. ¿Por qué no regresamos, Nancy, y nos comparte la cita? Colosenses 1, 15 y 16. 15 y 16, por supuesto. Y también 17, ¿por qué no? Ok, Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15, versículo 16 y versículo 17. Versículo 15. Ok, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien. Se lo menciona primero como Dios invisible. Y como primogénito, pero fíjense, esta palabra primogénito, protótokos, en griego es una palabra bastante también discutida, no hace referencia al primero en orden, que Jesús no fue un ser creado, Jesús es preexistente al igual que Dios, sino es el primogénito en primacía, en valor, es lo más importante de toda la creación, ¿no? Es el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos, más adelante dice, porque su muerte fue la más importante y su resurrección fue la que más sobresale, ¿verdad? Es lo que dice Pablo de Jesús como creador. Así es, como un Bien, primogénito. gracias. ¿Y por acá? Si vamos a Romanos 1, 19 y 20, es muy similar a lo que hemos leído, pero igual dice, porque a lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, aquí como que dan la explicación, ¿cierto? De que, ok, probablemente Dios sea un Dios que no podamos ver, un Dios invisible. E incluso aquí dice, su eterno poder y deidad tampoco se ven, pero sí se manifiestan. Y aquí dice, se manifiestan desde la creación. Ahí se manifestaron por primera vez. Fíjate, ahora en este mismo tenor, quiero pedir a ustedes dos, Chantel, búscanos y léenos, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Y Saraí, léenos Primera de Pedro 5, 4. A ver, ¿qué me dijiste? Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 18 al 20. 18 al 20. Y Saraí, aquí está. Primera de Pedro 5, 4. Adelante. 18 al 20. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? ¿Qué imagen está dando de Jesús? ¿El cordero? El cordero. Ese cordero que dice Juan 1:29, ese cordero que fue inmolado, ¿verdad? El cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, 1 Pedro 5, 4 me dijiste, ¿verdad? Sí. Pero 5:4. 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿El qué? El príncipe de los pastores. Jorge, yo quería mencionarte otra cita, otra manera como lo mencionan, que tú ahorita lo dijiste, primogénito, lo que significaba ser la primogenitura. Aquí pone a Dios como heredero en Hebreos,
Si quieren, Claro, Hebreos, los invito ¿qué? a que lo busquen. Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y Es 2. del apóstol Pablo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo ¿Y por quién? asimismo hizo el universo. Y más adelante, Hizo versículo por él. 3, hace referencia a que Jesús es la misma sí. imagen de Dios, es su misma Sustancia que en su- esencia, la misma esencia de Dios, como cuando compras 2 perfumes, ¿no? Pero tienen la misma esencia. Bueno, no sé mucho. Olvidémonos mejor de los perfumes. ¿Cuál usar? No. Y sí, entonces de esta manera el Nuevo Testamento hace alusión a Jesús como creador y lo ilustra como el principio, como el logos, como el príncipe de los pastores, como el heredero, como el poderoso, como el primogénito de toda la Cordero. creación, el cordero, el heredero, ¿verdad? Qué impresionante. Amigos, estamos llegando ya, estamos aterrizando nuestra lección primera lección de este trimestre. No sin antes comentar, bueno, ya hablamos de la creación, ya hablamos de Jesús, el creador, etcétera. Pero, ¿de qué manera influye nuestra percepción de Dios como creador en la manera en cómo lo adoramos? Porque nuestra principal responsabilidad en esta tierra es ser buenos adoradores. Ahora, ¿de qué manera influye nuestra cosmovisión de Dios como creador en la forma en cómo lo adoramos? Breve. Bueno, si yo, con los atributos que mencionamos de Dios, si nosotros somos un Dios como organizado, Dios de amor, Dios poderoso, como criaturas, tenemos que actuar o adorarlo de manera agradecida, de manera... Gratitud, muy Exacto, bien. de manera que nosotros estamos felices de que Él es nuestro creador, estamos orgullosos de Muy nuestro bien, Dios. muy bien. Nancy. Yo creo que Dios nos da talentos, ¿no? Entonces, cuando nos creó, nos dio ciertos dones. Entonces, yo creo que es agradecerle por los talentos que nos dio y demostrarle, no sé, por medio de la gratitud, por medio de lo que yo sé hacer. Servicio. Exacto, servicio. Entonces, es como nosotros vamos Adorarlo adorarle a mejor. Jesús. ¿Sarai? Ay, yo me agarraron No, pero yo creo Puedes decir que... lo mismo, ¿Cómo lo adoras? pero con otras palabras. ¿Cómo lo adoras? No, y yo creo que, bueno, lo que dijeron ellos exactamente, no, gratitud, porque estamos agradecidos porque Dios nos creó, pero al adorar también reconocer, siempre tener presente que Dios es el creador a la hora de adorar, Eres ¿no? el creador, yo soy la Exactamente. criatura, Él recibe mi adoración, yo lo adoro, ¿verdad? Exactamente. Testificar, ¿no? reconocerlo. Por medio de la Compartirlo, adoración, por testificamos, supuesto. agradecemos y testificamos. Claro que sí, amigas, muchas gracias por su tiempo. Nancy, Gracias. Chantel, Saray, gracias por estar aquí con nosotros. Y amigos, de esta manera nos despedimos recordando que la adoración es el todo en la vida del cristiano. Gracias por acompañarnos, les invitamos para que sigan nuestras transmisiones en la página de internet escuelasabaticouniversitaria.org. Hemos iniciado un gran trimestre, por favor sigan con nosotros compartiendo las bendiciones de nuestro Dios a través del estudio de su palabra. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.